vendrá la fuerte tempestad sobre mí a arrasar. Cuando alguien me pregunte sobre mi relación, yo le diré, estoy bien con mi Dios. Oiga, cuando uno conoce el dato histórico, uno dice, wow, ya no es una canción más, ya no es un himno más, Es un mensaje. es un mensaje, porque uno conoce el contexto histórico. Bueno, la crónica tiene un resumen también del reinado de Salomón, ¿verdad? Y habla sobre todo de la edificación del templo, de los sacrificios de Salomón en Gibeón, cómo la gloria del Señor llenó la casa, la oración de Salomón para la dedicación del templo, ¿verdad? Cómo se le aparece al otro día en la noche Jehová a Salomón en la noche para hablar con él, la prosperidad y la fama de Salomón, y habla también de la visita de la reina de Saba, ¿verdad? Que hay un dato interesante con eso al presente. Hay allá en Etiopía, hay una colonia de etíopes que hace años han venido alegando que son judíos. De hecho, su práctica religiosa es el judaísmo. Y ahora con la cuestión esta del ADN, han descubierto que tienen el mismo patrón genético que los judíos. Y desde luego hay alguna gente que está muy interesada en esa comunidad, porque vino una señora de Saba a encontrarse con Salomón, y Salomón parece que la trató bien, fue muy cortés con ella, ¿no? Entonces, aparentemente de ahí sale ese dato de esa gente que está reclamando, nosotros somos descendientes de Salomón. O sea, doctor, ya casi, sí. No, para añadir una cosa de eso, ¿sabes? Que él dijo un rabino. Ajá, sí. Y de eso Etiopía, que llegaron a Israel. ¿Qué tal? Sí, no. En la segunda generación son de los mejores filósofos que tiene la fuerza de Mira para allá. ¿Oyeron eso? Dice Torres que un rabino judío le estaba comunicando que de esos etíopes que se alegan que están vinculados precisamente a Saba, a la reina de Saba y a Salomón, esa segunda generación es el mejor cuerpo de pilotos de la Fuerza Aérea israelí en este momento. O sea, son datos interesantísimos que cuando uno los contacta, ¿verdad?, con la historia, los ve interesantes. Ahora, fíjese, un dato que yo mencioné es que en las crónicas se habla, y yo mencioné que se habla de los reinados desde Jeroboam hasta Sedequías. Eso por ahí para abajo, eso es una retraída de reyes. Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, Atalía, que era una reina, no se confundan, ¿verdad? Joás, Amasías, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Algunos de ellos que hicieron lo recto ante Dios, otros que hicieron diametralmente opuesto, pero indistintamente se presenta la humanidad de cada uno de ellos, y el que se presente la humanidad de cada uno de ellos dentro de las crónicas es un buen dato. Es el dato de la integridad de las Sagradas Escrituras. O sea, la Escritura no le hace relaciones públicas a nadie. Habla de la gente con las virtudes y los defectos de la gente. Alguien me dijo que se había escandalizado el día que escuchó la historia de David, que leyó la historia de David. Y dice que más se escandalizó cuando por la noche fue a una iglesia y oyó a alguien que dijo que David era conforme al corazón de Dios, y él se levantó y se fue. Pero ¿cómo ese bandido puede ser conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo tanta
desde luego, yo creo que yo les expliqué lo que significa, ¿verdad? Ser conforme al corazón de Dios. La gente a veces pierde de perspectiva el significado bíblico de las palabras. David no es conforme al corazón de Dios porque fue un santo. David era conforme al corazón de Dios por una razón. Porque la obediencia y el sometimiento a Dios se prueba en la humanidad. O sea, son los humanos los que pueden probar la obediencia. Un ángel no tiene que probar obediencia. ¿Por qué razón un ángel no tiene que probar obediencia? Porque es que está sujeto a Dios. Un arcángel no puede probar obediencia porque él está sujeto a Dios. O sea, él no sabe lo que es desobedecer. Usted le dice a un ángel, oye, tú has tirado una canita al aire, y dice, ¿y eso qué es? Tú has hecho una travesura, ¿de qué tú me hablas? O sea, él no entiende eso. No entiende eso. Yo tengo un pastor amigo mío que dice, yo no sé por qué la gente se empeña en ser santurrones, Moisés, ¿por qué se empeña? Si ese es el trabajo de los ángeles, de los serafines y de los arcángeles, y yo creo que es el trabajo más enzorroso que hay, porque los ángeles nunca pueden decir, Dios me perdonó una travesura. ¿Cuánto? Mire, ahora mis hijas me cuentan las travesuras que hicieron y me la cuentan con risa y me dicen, obviamente ellas, algunas yo las sabía, ¿verdad? Otras tenía evidencia, pero las cuentan para decirme, mira, nosotros hicimos esta travesura y la hicimos como seres humanos que éramos, como niños, como adolescentes que éramos. Yo a veces me sorprendo, ¿no? con ese espíritu de santurronería que alguna gente tiene. Dios mío, pero ¿por qué tenemos que ser así? Si Dios conoce nuestra condición, ¿verdad? Y conoce nuestra naturaleza, y sabe, yo me acuerdo una vez que yo un adolescente, fui a una iglesia y vi a aquel señor que salió con aquella Biblia tan grande, y pasó por el lado de nosotros que éramos los jovencitos, y no nos miró, ni nos saludó. O sea, la santidad de aquel hombre, eso caminó derecho. Nosotros, pero cometió un error, y es que como caminaba tan erguido y caminaba tan prepotente, no se percató que la pared de esa iglesia, la pared de atrás del púlpito, la habían movido, porque iban a agrandar, iban a empujar el púlpito para atrás, y estaba la cortina pero no había pared. Entonces él entró tan erguido, entró tan soberbio y se sentó, y cuando se sentó cometió el error de echar la silla para atrás. Fue echar la silla para atrás, lo único que le digo fue las dos piernas. Y ustedes no se rían. Bueno, si él hubiera entrado como salió, probablemente hubiera salido como entró, pero fue al revés. Fue al revés. Él entró con aquella prepotencia y salió con aquella, ¿verdad? Que si hubiera entrado como salió, pues probablemente hubiera salido pues, nosotros, pero para nosotros aquello fue una fiesta. Les pasó como yo les conté de si yo salía en fogón o de quién, pues nosotros, eso es juicio de Dios. Fue con todo y Biblia. Juicio. Fue con todo, muchachos. Lo único, bueno, le vimos el size de los zapatos. La talla de los zapatos fue lo que le vimos. Yo quiera que no entre a internet y vea. Está vivo todavía. No sé, ¿verdad? Pero también se cuenta, ¿verdad? También hay otras historias que ni aparecen en Samuel, ni aparecen en los jueces, no aparecen en ningún lugar. Por ejemplo, se habla de las crónicas de Samuel el vidente. Samuel, oiga bien, el vidente no es Samuel el profeta, no es Samuel el juez, es el vidente, porque había profetas que pronunciaban oráculos, pero había profetas que eran videntes, y los videntes eran distintos a los profetas de oráculos. Los profetas de oráculos eran naví,